cuenta que soy un hombre tan bendecido? Because every room I come into, Porque cada habitación en donde entro, I find myself standing or sitting by me encuentro yo sentado o parado the most beautiful girl in the room. al lado de la mujer más hermosa del cuarto. Yeah. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. It is such an honor to be here. Es un gran honor estar aquí. Are you glad to be in God's house this morning? ¿Están agradecidos y contentos por estar en la casa de Dios hoy? I'll make the same deal with you Voy a hacer el mismo trato con ustedes that I make with my home church. que yo hago en mi iglesia local. You want to make a deal? ¿Quieren hacer un trato? You give me good response, Ustedes me dan buenas respuestas and I won't preach the bagats. y yo no voy a predicar So and so begat so and so begat so and so from the word. Oh, sí, Lineage. y entonces yo no voy a predicar de manera repetitiva y lineal y monótona. Deal? ¿Están No de deal. acuerdo? I have been known Yo he sido conocido to come out there por salir de allá and tickle you. y hacerles cosquillas. Are you happy? ¿Están felices? Did you bring your Bible this morning? ¿Trajeron su Biblia esta mañana? Come on. That's where our help is. Porque ahí está donde está nuestra That's where ayuda. our answers are. Ahí es donde está nuestra It's respuesta. where faith comes from. Ahí es de donde viene la fe. Let's get into the word this morning. Entonces vamos a la palabra esta mañana. Opening your Bibles to Proverbs 13, Ábrenla en Proverbios 13 and as you're turning there, y mientras vamos ahí, I also would like to say something, just a thank you to Dr. Jacobs. también yo quiero agradecer públicamente al Dr. Jacobs. I realized, Dad, Me di cuenta that I'm the baby brother among the group. de que soy el hermano bebé de todo este grupo. They've been with Dr. Jacobs for decades. Ellos han estado con el Dr. Jacobs por décadas. I was a spiritual son to Dr. Dufresne for 10 years. Yo era uno de los hijos espirituales del Dr. Dufresne por 10 años. And of course, Dr. Dufresne graduated to heaven, Y por supuesto el Dr. Dufresne se graduó al cielo, but I'm not fully developed. pero yo todavía no he sido totalmente desarrollado. And after praying for a solid year, Y después de estar orando un año entero, God told me, Dios me dijo, He said, it's okay, son. y me dijo, está bien, hijo, You need Him. lo necesitas a Él. And this is a humbling part. He needs you. Y esta es la parte humilde, Él te necesita a ti. Covenant is a two-sided thing. Porque un pacto es una cosa de dos lados. There's blessings on both sides, Hay bendiciones para ambas partes. responsibilities on both sides. Y hay responsabilidades para ambas partes. But you know, in every baby of in every family, the baby Pero sabes, en cada familia, el bebé is the spoiled one. es el consentido. Yeah. And so I get spoiled. Entonces a mí me He consiente. spoils me. Él me consiente. He treats me better than I deserve. Él me trata mucho mejor de lo que yo merezco. He did it again this morning Otra vez en la mañana lo hizo. by giving me the honor and the privilege of ministering to you today. Porque a mí me dio el privilegio y el honor de predicarles Thank you, este sir. domingo. Muchas gracias, Señor, For all that you've meant to me. por todo lo que significa para We mí. love you very much. Y lo amo muchísimo. Proverbs 13. Proverbios 13. We've been talking some in this meeting Hemos estado hablando en estas reuniones about spiritual fathers acerca de los padres espirituales and spiritual y sons de and los daughters. hijos e hijas espirituales. About being a part of a spiritual heritage Acerca de ser parte de ese linaje or espiritual lineage. o de ese, pues sí, herencia espiritual. And I'd like to talk more to you about that Y today. les quiero hablar un poco más acerca de eso en la mañana. With the Lord's help, I'd like to talk to us Y el Señor me dijo que quiere que les hable about leaving a legacy acerca de dejar un legado of faith. de fe. Leaving a legacy of faith. Dejar un legado de fe. Read the first half of Proverbs 13:22. Vamos a leer la primera mitad de Proverbios 13, 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Notice that. What does a good man do? ¿Qué es lo que hace un buen hombre? Hereda. A good man leaves an inheritance Un buen hombre deja una herencia to his children para sus hijos
and to his y grandchildren. para sus nietos. Is he just talking about money here? ¿Solamente está hablando de dinero aquí? I don't think so. Yo no lo creo. Is he just talking about houses here? ¿Solamente está hablando de casas? I don't think so. No lo creo. Is he just talking about lands here? ¿Solamente está hablando de propiedades? I don't think so. No lo creo. It includes that. Incluye eso, But there are more important things pero hay cosas más importantes than even money, que el houses, dinero, que and las lands. casas y que las propiedades. I want to leave my children and my grandchildren Yo les quiero dejar a mis hijos y a An mis inheritance nietos una herencia of victory, de victoria, of conquering, de conquista, of success, de éxito and y blessing, de bendiciones and love, y de amor and fruitfulness, y de and frutos longevity, y de and longevidad health, y de and salud faith, y de fe and wisdom. y de sabiduría. Because if I can do that, Porque si puedo hacer eso, my kids will have houses, mis hijos van a poder tener and children, casas and lands, y propiedades and money. y dinero. Faith will get you Porque la fe te va a poner everything you o want te va a dar todo lo que quieras and everything you need. y todo lo que desees. Your faith Todo tu fe is the most important thing to your life. es la cosa más importante en tu vida. You can't get saved without faith. No puedes ser salvo sin fe. You can't be filled with the Spirit without faith. No puedes ser lleno del Espíritu sin You fe. can't walk in divine protection without faith. No puedes caminar en una protección divina sin fe. You're not going to be able to finish your course without faith. No vas a poder terminar este curso sin fe. We've got to have faith. Tenemos que tener fe. Now, what's going to decide Ahora, ¿cómo se va a decidir whether or not our children si nuestros hijos and our y grandchildren nuestros nietos have faith? tienen fe o no? It will depend on whether or not dad has faith Va a depender de si el papá tuvo fe and mom has y faith. si la mamá tiene fe. I recently saw some statistics, Recientemente estuve checando the results estadísticas, of a study done el resultado de un estudio que se hizo in the United States of America. en Estados Unidos. When a lady Una mujer, gets born again, cuando una mujer nace de nuevo, 35 to 40% of the time, del 35 al 40% de las veces, her children and family sus hijos y su familia will follow her into the faith. la van a seguir a ella en su fe. But do you know what, gentlemen? Pero ¿saben qué, caballeros? That study showed that when the husband, Ese estudio muestra que cuando el When the esposo, father- cuando el padre, when he gets born again, cuando él nace de nuevo, 90% of the time, 90% de las his veces, entire family toda su familia will follow him lo into va the a seguir faith. a él en esa fe. Fathers are important. Los padres son importantes. Now, when you think about the word father, Ahora, cuando piensas en la palabra padre, it can mean more than male. puede significar más que un hombre, que un If you varón. study the word father, Porque si estudias la palabra padre, it means the beginner of something, significa el iniciador de algo. the one from which things spring forth. Aquel de donde nacieron todas las cosas. A father is a beginner of something. Un padre es un iniciador de algo. Things spring forth from him. Las cosas nacieron de él. I want good things to spring forth from my life. Yo quiero que nazcan cosas buenas de mi vida. I want good things to be begun out of my life that affect my kids and my Y grandkids. quiero que esas cosas buenas que nazcan de mi vida le afecten a mis hijos y a mis nietos. What does a good man do? Entonces, ¿qué hace un buen hombre? He leaves an inheritance Él deja una herencia to his children's para sus- children. y para los hijos de sus hijos. So we're talking about leaving a legacy of faith Y hoy estamos hablando de To dejar our una children. herencia de fe and to our para grandchildren. nuestros hijos y para nuestros nietos. The definition of the word legacy La definición de la palabra legado is very es interesting. muy interesante. If you look it up in the dictionary, Si la buscan en el diccionario, this is one definition esta es una de las for the word definiciones legacy. para la palabra legado. A legacy is something transmitted Un legado es algo que se transmite or received o que se recibe by an ancestor, por un ancestro, a predecessor, por un predecesor, someone who comes before you, alguien que viene antes que tú or the past. o en el pasado.
That's what a legacy is. Eso es un legado. A legacy is something transmitted Un legado es algo que se transmite, that we receive que recibimos from our de ancestors, nuestros ancestros, from our spiritual parents, de nuestros padres espirituales, even from our past. incluso de nuestro pasado. Maybe that reminds you of a scripture. Tal vez eso te recuerda a una You don't have to escritura, turn there. no tenemos que ir ahí, Exodus 25. pero en Éxodo 25, There God said ahí dice Dios that He visits que Él visita the weaknesses la maldad of the fathers de los padres to the children, a los hijos to the third and fourth hasta la generations. tercera y cuarta generación. That word visit Esa palabra visita means to intervene significa interviene in a friendly way en una manera amigable or in an unfriendly way. o de una manera no amigable. Every one of you Cada uno de ustedes have received ha recibido things that were transmitted cosas que les fueron transferidas to you a ustedes from your past, de su pasado, from those that have gone before you, de aquellos que ya no se nos from your adelantaron, de ancestors. sus ancestros. Some of that has been very, very evil. Y algunas de esas cosas han sido muy Some of that has malas. been very, very bad. Muy malas. But it doesn't have to stay like that. Pero no tiene por qué quedarse así. That does not have to continue another day. Eso no tiene por qué continuar ni un solo día más. You can be the one Porque tú puedes ser aquel that history el changes. que cambia la historia. You can prophesy a different future. Tú puedes profetizar un You can futuro transmit diferente. something Tú different puedes transmitir to algo your diferente children a tus hijos and to your y a tus grandchildren. nietos. Again, I wanna transmit blessing, De verdad, yo quiero Not transmitir cursing. bendiciones, no Victory. maldiciones. Victoria, not defeat. no fracaso. Devotion to God, Una devoción a Dios, not waywardness, no, not backsliding. sí, no un fracaso o indiferencia. Can I tell you about my papa? ¿Les puedo hablar acerca de mi papá? In terms of Christianity, En términos cristianos, there's really no history realmente no hay una historia of devotion to God, de una devoción a Dios and certainly no preachers y ciertamente no hay That I know of. predicadores de los que yo conozca in my family line. en mi familia, en mi árbol familiar. Take my dad's side of the family, Por ejemplo, vamos a ver la familia de mi papá and his dad, y su papá and his dad. y el papá de su papá. What marked those generations? ¿Qué marcó esas I'll tell you. generaciones? I'll tell you. Perversion, La perversión, drunkenness, ser ebrios o alcohólicos, adultery, el adulterio, divorce, el divorcio, cancer, el cáncer failure. y el fracaso. But then one day my dad, Pero un día mi papá, in his early 40s, a principios de sus 40 años, had an encounter tuvo un encuentro with Jesus Christ. con Jesucristo. At that point, I was a young boy. En ese momento yo era un niño, I'd not been raised in a Christian home. no había sido criado en un hogar cristiano. The Bible was not a feature in our home. La Biblia no era algo que estuviera en nuestra casa. We didn't pray over our food. Nunca orábamos por la comida. We didn't go to church on Sunday. No íbamos a la iglesia los domingos. We were just living. Simplemente vivíamos. And all of those things I described Y todas esas cosas que describí that were going on with my great-grandpa, eran porque mi tatarabuelo my grandpa, y mi abuelo and my dad y mi papá was starting to show up in my life. empezaron a aparecer en mi vida. Until Hasta que my dad mi papá met Jesus Christ. encontró a Jesucristo. And there was a definite day Y ahí fue el día definitivo where he stood up en donde él se levantó and he said to the past y le dijo al pasado and everything that had come y before, a todo lo que había venido antes que él: no more, nunca más, no more sexual sin, nunca más un pecado sexual, no more alcohol, no más alcoholismo, no more cancer, no más cáncer, no more broken marriages. no más matrimonios disueltos. My life is different Mi today vida va a ser diferente desde hoy. because my dad stood up Y porque mi papá se levantó and said no more. y dijo nunca más, I watched my grandfather, yo vi como mi abuelo, my daddy's dad, el papá de mi papá, die a horrible death murió de una muerte horrible at the hands of cancer. por las manos del cáncer. I found out later Y después me enteré that my dad stood over my grandpa's casket que mi papá se paró delante del ataúd de mi abuelo and he said something like this: y dijo algo así:
in the name of en Jesus. el nombre de Jesús, Not another member, ni un otro miembro my family, de mi familia, not my no children, mis hijos, not my no grandchildren, mis nietos, not their no children. los hijos de mis Cancer will nietos. never touch them. Esto nunca They tocará will a mis never have hijos. cancer again. Jamás van a tener cáncer. In the name of En el nombre Jesus. de Jesús. None of us have had cancer. Ninguno de We will nosotros never ha have tenido cancer. cáncer y nunca vamos a tener cáncer. Because my dad started something new. Porque mi papá comenzó algo nuevo. My dad's not a perfect man. Mi papá no es un hombre perfecto, But my life today, pero mi vida de hoy en my día children's life y la today vida de mis hijos is hoy dramatically different. es dramáticamente diferente, Because from the moment he met porque Jesus, en ese momento en que él he conoció a started to Jesús, pass down, él comenzó a to transmit transmitir the faith he had, esa fe que the él love for tenía, Jesus he ese had, amor que tenía por Jesús, his knowledge of the Word. ese conocimiento de la palabra. And now me, his son, Y ahora yo, su hijo, and his other son, y su otro hijo, we're born again, somos nacidos de we're nuevo, living for God, estamos viviendo para Dios, there's no divorce. no hay divorcios. My kid, you skip from, my dad's grandchildren. Bueno, ahora vamos a saltar a lo que son los nietos de mi So abuelo. different, Son tan diferentes even from what I knew. hasta por a lo que yo conocía. My children don't know the pain Mis hijos no conocen el dolor of a mother and father who don't love each other de anymore. un padre y una madre que ya no se aman. My children will never know that pain. Mis hijos nunca van a conocer ese dolor. My children don't know screaming and cursing. Mis hijos no saben lo que es las gritonerías en casa y maldecir al otro. They don't know poverty. Ellos no conocen la pobreza. My kids will sit down Mis hijos se sientan and order filet mignon y ordenan un filete miñón and a 3-course meal y una comida de 3 and tiempos dessert too, y con postre, because Papa porque papá will pay the bill. va a pagar la cuenta. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. Every life Cada vida eventually eventualmente becomes se convierte a legacy. en un legado. Ask yourself, Así que pregúntate, how am I doing? ¿cómo estoy? ¿Cómo voy? What have I received? ¿Qué he recibido? What am I doing with what I have ¿Y qué estoy received? haciendo con lo que he recibido? Am I being a faithful steward ¿Estoy siendo un mayordomo as a fiel? son and daughter in this house Como un hijo y una hija de esta casa, with the truths, con las verdades, with the revelation, con las revelaciones, with the things that you've received? con las cosas que han recibido? Are you treating it with weight and honor? ¿Lo están tratando con el peso correcto, con la honra Are you correcta? treating it lightly? ¿O lo están tratando a la ligera? The Bible tells us La Biblia nos dice in Judges chapter 2 en Jueces capítulo 2 about the cost acerca del costo of not passing on de no pasar our faith. nuestra fe. Joshua was a protege to Josué Moses. era ese protegido de Moisés. Joshua wanted what Moses had, Josué quería lo que tenía Moisés and Joshua got it. y Josué lo tuvo. And really, Joshua went further in some areas. Y realmente Josué fue incluso más lejos que Than él Moses en did. algunas áreas, más lejos que Moisés. But he couldn't have done it Pero no lo podría haber hecho had he not received si él no lo hubiera recibido. a heritage of faith Esa herencia de fe from God through Moses. de Dios a través de Moisés. But Judges 2 tells us Pero Jueces 2 nos dice that one day Joshua passed away, que un día Josué murió and that entire y que generation passed toda away. esa generación se murió. And another generation arose Y después nació otra that generación didn't know God, que no conocía a Dios, did not know His que works, no conocía sus obras had not done anything with the faith of their y fathers. que no habían hecho nada con la fe de sus padres. Tragedy began to set in. Y ahí empezó la tragedia. The first thing it says about that generation La primera cosa que se dice de esa generación is that they did evil in the eyes of the Lord. es que hicieron maldades delante de los ojos del The Señor. next thing it says about them is that they forsook the Lord. They abandoned the La Lord. otra cosa que dice es que después se olvidaron del Señor. The third thing it says about that generation is that they worshipped false gods. La tercera cosa que se dice de esa generación es que comenzaron a idolatrar a dioses falsos. The fourth thing it says about that generation is that they could no longer stand in victory before their enemies. La cuarta cosa que se dice es que ya no pudieron pararse en victoria delante de sus enemigos. If you don't receive Si tú no recibes the faith of your predecessor, la fe de tus predecesores, grab hold of it.
Entonces tú agárrala. Do something with it. Sí, haz algo con eso. A generation will come up after us. Porque una generación va a venir después They de won't know nosotros God. y van a conocer a Dios. They won't know His works. No van a conocer a Dios, no van a conocer sus obras. They will do evil in the eyes of the Lord. Van a hacer cosas malas They will delante del forsake Señor. the Lord. Se van a olvidar de Él. They won't be able to stand before their enemies. No van a poder pararse delante de sus enemigos. This is a serious thing. Entonces esto es algo serio. We have got to pass on Tenemos que transmitir Our faith nuestra fe to our a kids nuestros hijos and our y a grandkids. nuestros nietos. See, Moses had something, Y ven, Moisés tenía algo. and Joshua knew Moses had Y something. Josué sabía que Moisés tenía algo. And Joshua wanted what Moses had. Y Josué quería eso que tenía And he Moisés. got it. Y él lo recibió. It's tragic Y es trágico that Joshua did not raise up a successor. que Josué no haya podido levantar a un sucesor. Dr. Lester Sumrall El doctor Lester Sumrall said this: dijo esto: if you don't leave a successor, si tú no dejas a un sucesor, you're a failure. eres un fracaso. You're a failure. Eres un fracaso. You hear me, preachers? ¿Me están escuchando, predicadores? What we do on this earth Lo que hagamos en esta tierra will be considered a failure va a ser considerado un fracaso if it dies si se muere when we're gone. cuando nosotros nos muramos. So it's sad Así que es triste that Joshua que Josué did not raise up a no successor. levantó a un sucesor. But you know what's also sad? Pero ¿sabes qué también es triste? That there was no young person Que no había ningún joven around Joshua alrededor de that Josué wanted it. que lo quería. Don't blame Joshua all by himself, Así que no culpes nada más a Josué. because there's no record in Judges Porque no hay ningún Or registro Joshua. en el libro de jueces o en el de that Josué anyone younger than que him alguien más joven que él cared anything about le importara getting for themselves el tener para sí mismos what Joshua had in lo que him. tenía Josué en sí. Dr. Lester Sumrall El doctor Lester Sumrall said of an elderly Smith Wigglesworth, dijo acerca de Smith Wigglesworth cuando ya estaba más viejo, this man that had changed the world with his faith que este hombre había cambiado el mundo con su fe and is still changing it, y todavía lo está cambiando. who raised multiple people by the Él- power of God from the dead. Levantó a múltiples personas por el poder de Dios de la muerte. That in Wigglesworth's latter years, En sus últimos años no one came to visit him. ya nadie lo vino a visitar, No one was interested no, a nadie le interesaba, except a young 20-year-old Lester Sumrall. excepto a un joven de 20 años que se llamaba Lester Sumrall. And the last time Sumrall saw Wigglesworth, Y la última vez que Sumrall vio a Wigglesworth, as he said goodbye, cuando le decía adiós, Wigglesworth grabbed up the young Sumrall Wigglesworth agarró a ese joven Sumrall and said, let everything I have y le dijo que Go into- todo lo go que into yo this tengo man. entre en este hombre. Wigglesworth Wigglesworth passed on murió, his faith, pero su fe, his anointing, su unción, his mantle su manto, to the next generation. la pasó a la siguiente generación. Who got it? Who got it? ¿Quién la recibió? Let me come over here. Déjenme vengo para Who acá. got Wigglesworth's mantle? ¿Quién se quedó con el manto de Wigglesworth? A young man who wanted it. Un joven que lo quería. Hey, you young people out there Oigan, hay gente joven por acá, that are part of this church, gente joven que sea parte de esta iglesia. there's a mantle on this pastor. Aquí en este pastor And his wife. hay un manto. And Y their en su whole esposa, family. y en toda su familia. What are you going to do with it? ¿Qué van a hacer con eso? Do you want it? ¿Lo quieren? You need it. ¿Lo necesitan? Your children need it. ¿Tus hijos lo necesitan? You can have it. Pues lo puedes tener. Who got Elijah's mantle? ¿Quién tuvo el manto de Elías? Elisha did it. Alguien que lo quería. Someone who wanted it. Alguien que lo quería. Praise God. Gloria a Dios. Praise God. I don't know about you. I Gloria a want Dios. it. Yo no sé I tú, want pero it. yo lo quiero. I want it. Yo lo quiero. Come on, I want it. Lo quiero. And if you don't want Y si it, tú no lo quieres, I'm going to get yours yo voy a tener and el yours tuyo, y el and yours. tuyo, I'm going to y el get yours. tuyo. Yo Even lo out voy of a this tener. meeting. Aún en esta reunión. If you don't get yours out of this Si meeting, no lo tomas I'm en going to esta get reunión, yours. yo My lo wife voy and I a are going to tomar, get yours. mi esposa lo And va a we'll take tomar, it back to the y United lo States vamos with a llevar a us. Estados Unidos con nosotros. So Sumrall became a carrier Entonces Sumrall se convirtió en ese que cargaba ese manto of the very same faith
de esa misma fe that Wigglesworth had. que Wigglesworth tenía. But then when Summerall grew up, Pero después, cuando Summerall creció, he became an older man él se convirtió él And then mismo a younger en un man. viejo named Dr. Ed y Dufresne. conoció a un joven llamado Ed Saw Dufresne, something in y Summerall, vio algo él en Summerall. and he said, I want it. Y también dijo, I lo want quiero, yo lo I want it. quiero, lo quiero, And he got it. y lo tuvo. Do you realize how good God has been to us this morning? ¿Se dan cuenta de qué tan bueno ha sido Dios con nosotros esta Do mañana? you have any concept of the privilege ¿Tienen idea del concepto del you have privilegio? you've been brought into an elite company Porque han sido llamados a estar aquí para ser parte de una where compañía every elite, one of you en donde cada uno de ustedes can become a link puede ser un In the enlace chain. en esa cadena of great men of God. de esos grandes hombres de Dios. Dad Dufresne doesn't live here anymore. El papá de Dufresne ya no vive aquí con nosotros, But aren't you glad pero no están contentos that we have a man de que tenemos a un hombre who stayed with his spiritual que se father quedó con su papá and espiritual received those y impartations? recibió esas For 20 imparticiones years. por 20 años. Come on. And I recognize it in him. Y yo lo reconozco en él. And I'm connecting myself. Y yo mismo me estoy conectando a él. Because should the Lord tarry his coming, Porque if he delays his coming, if the Lord, porque si los postreros días vienen, La venida del Señor se retrasa. ok, si la venida del Señor se retrasa, Dr. Jacobs el doctor Jacobs will get tired of being down here. se va a cansar de estar aquí abajo. He'll go home. Él se va a ir a casa. What will happen then? ¿Y qué va a pasar después? What will happen then? ¿Qué va a pasar? Well, for me and my house, Bueno, pues yo y mi casa, God will have a people ahí va a tener Dios un pueblo that will carry on que va a llevar the faith esa fe of our fathers. de nuestros padres y ancestros. Yo en mi casa les Come on. Isn't that good? Venga, tampoco no es bueno eso. Very quickly, Ok, muy rápido. let me give you some Bible examples Déjenme les doy ciertos ejemplos of how this bíblicos works. de cómo funciona esto. God is the God, Dios es el Dios, is not of Abraham, no de Abraham, but of Abraham, Isaac, and Jacob. sino de Abraham, Isaac y Jacob. The assignment Esa asignación that God gave to Abraham que Dios le dio a Abraham would outlive him. lo pasaría de su vida. Abraham was faithful to God, Abraham era fiel a Dios, but he did not finish pero él no terminó the assignment esa asignación God gave to him. que Dios le había Go dado. to Hebrews chapter 11. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebrews chapter 11. Y'all all right this morning? ¿Están bien esta mañana? Do I need to come out there and tickle you? ¿Necesito bajarme y hacerle cosquillas a alguien? Hallelujah. Aleluya. We want to read Hebrews 11 and verse number 9. Vamos a Hebrews leer 11 verse number 9. Hebreos 11 capítulo 9. Glory, Perdón, glory. versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. I want you to notice the last phrase Quiero of verse que number 9. vean la última frase del versículo 9. Does it not say No dice that Isaac and Jacob que Isaac y Jacob were fellow heirs eran coherederos of the same de promise la misma promesa that was given to their father and grandfather? que se le había dado a su abuelo y a su Come on. papá? The same promise Esa misma being promesa fulfilled in your pastors, que se ha cumplido en sus come on, pastores, belongs to you. les pertenece a ustedes. The faith they use Esa fe que ellos for usaron this building, para este for this templo, ministry, para comprar este for lugar, your healing, para este for ministerio, your blessing, para su sanidad, for your para lives, sus bendiciones, belongs to you. les pertenecen a ustedes. Isaac was an heir. Isaac era un Jacob heredero. was an heir Jacob era un heredero of the same promise de esa misma promesa given to que Abraham se their le había father. dado a Abraham el padre. But I want you to know something else. Pero quiero que vean otra cosa. It wasn't just about the blessings No era nada más acerca de that las were promised to Isaac bendiciones and que Jacob. se les prometieron a Isaac y a The Jacob. same assignment, La misma asignación, the same la responsibilities misma responsabilidad that God put on que Abraham, Dios puso en Abraham, He put on Isaac. lo puso en Isaac.
Where's Pastor Erasmo Jr.? ¿Dónde está el pastor Erasmo Jr.? The same assignment. La misma It's okay. asignación, The same assignment la misma asignación that God gave to que Abraham Dios le dio a Abraham, extended se la extendió to Isaac a Isaac and to Jacob. y a Jacob. Where's ¿Dónde Jacob está out here? Jacob? Yeah. Ahí hay un Jacob. Mimi. But I'm Mimi. talking about your Pero children. estoy hablando de tus hijos. You're the Y Jacob Tú generation. eres la generación de Jacob. This is Abraham. Porque él es Abraham, This is Isaac. este es Isaac This is y Jacob. este es Jacob. No doubt No hay duda the assignment God put on this que la man asignación que Dios puso en will not este be fulfilled in hombre his lifetime. no se va a poder realizar en el tiempo de su vida. You don't need your own assignment. Tú no necesitas tu propia You asignación. don't need your own vision. Tú no necesitas tu propia God visión. already spoke to you Dios ya te habló a ti through your a father. través de tu papá. You shouldn't be confused. Y tú no tienes por qué estar confundido. What should I do with my life? ¿Qué voy a hacer de mi vida? God has already Porque spoken to Dios you ya te habló a ti through your a grandfather. través de tu abuelo. And the very same God Y el mismo Dios that empowers and blesses him, que lo empodera y lo empowers bendice, and blesses y que lo you, empodera y and bendice a empowers él, and blesses you. te empodera y te bendice a ti. But listen, this same thing extends to Pero all escuchen, of the household esto of faith. mismo se extiende para toda Hallelujah. la casa, para toda esta casa. Hallelujah. Aleluya. I know I'm not confused about what my ministry's about. Yo no estoy confundido acerca de lo que se trata mi ministerio. I'm not looking for a new, fresh thing. Porque yo no estoy buscando algo nuevo y fresco. I am running a relay race. Yo estoy corriendo esta carrera de Do you have relevos. track and field? Aquí sí tienen de este tipo de pistas, de relevos. I ran track and field, Yo he corrido en estas pistas. and I ran in a 4-person relay. Y he corrido en estos relevos de 4 personas. I just have one part. Y yo solamente tengo una asignación. Those that run in a relay race, Esos que corren en esta pista de relevos, they're either preparing to run ya sea que están preparándose para correr, Running. o están corriendo, or preparing to hand it off. o están preparándose para pasar To the one el that's coming batón after them. para el siguiente. Where are you in that? ¿En dónde estás tú en eso? You're either preparing to Ya run, sea que estás preparándote para or correr, you're running, o ya estás corriendo, or you're preparing to hand o off. estás preparándote para pasar la estafeta. When we ran our relay Cuando races, nosotros corremos estas I pistas, didn't run and then stop no corro y luego me paro. and then hand it off. Y después lo paso. No, as I neared my finish, No, necesito que come cuando on, me Pastor voy Alvin, help me. acercando, As I neared my cuando finish, me voy acercando a I'm la running, siguiente parte, but he's me voy corriendo, he's running. pero We're él both está running. corriendo, los dos estamos corriendo. Oh, hallelujah, Aleluya, hallelujah. aleluya. God said to Joshua, Dios le dijo a José, as I was with Moses, así como estuve con so I will Moisés, be with you. así Come on. estaré contigo. As I was with Moses, Como estuve con Moisés, come on, I received that for yo myself. no recibo eso para mí. As God is with this man Como of God, Dios estuvo con este so hombre de he Dios, will be with yo me. Praise también God. estará Hallelujah. conmigo. But it's sad what some young people do. Pero es triste lo que hacen algunos jóvenes, They don't like that race. porque a ellos no les gusta esa carrera. They want to run a different path. Ellos quieren correr en otra dirección. They want to pave their own way. Ellos quieren hacerse su propio camino. I like to backpack. A mí me gusta ir de mochilazo, When I go backpacking, y cuando me voy de mochilazo, we backpack, we hike on trails. nosotros escalamos por sendas ya hechas. What that means Eso significa is that someone que alguien was there before me estuvo ahí antes que yo and blazed a trail y que hizo ese camino through all the brush, a través de through all todos, the thorns. de todas las espinas, de through todas all las the piedras, a través de todos los árboles. They've already mapped it out. Ellos ya hicieron ese They've mapa. already chosen the best Ellos way ya escogieron cuál es el mejor so camino that you'll see the best view. para que tú puedas llegar a tener la mejor vista. But some people, Pero algunas they personas, want to go off trail. ellos quieren irse por otro camino. You know what's off trail? ¿Sabes qué es eso de irse por un You lugar donde get no lost. hay camino? Pues es perderte, You'll find yourself in the briars. es encontrarte And con in las the thorns. espinas y con las ramas. Now come on, young people, stay on the trail. Así que no, jóvenes, stay on the quédense trail. en el camino. It'll be Quédense
lighter mi for you. camino. Va a ser más fácil Come on, para it'll be ustedes. easier Va for a ser you. más fácil para ustedes. Praise God. Gloria a Dios. Life is simple. La vida es simple. I'll close with another example. I have several. Voy a cerrar con otro ejemplo, hay muchos. Think of David and Solomon. Pero piensa en David y Salomón. God raised up a lineage of kings. Dios había levantado un linaje de He reyes. started with David. Él empezó con David. And God made him a promise Y Dios le hizo una promesa. that if you'll live before me, Que si, keep my commandments, que si, yo, You and your que si tú te children. vas, deja que tus hijos there conozcan will los never mandamientos. fail to be one Y así nunca van a fracasar. of your family line Nunca nadie de tu línea familiar, de tu That won't linaje have a familiar, seat no va a tener un on the throne of asiento Israel. en el trono de Israel. It came into the heart of David Y eso entró en el corazón de David, to build a temple for God. el hacerle un templo a Dios. And God said it was right Y Dios le dijo que estaba bien, for David to have that in his heart. que él tuviera eso en su corazón. But that would not be for him to do, Pero eso no le iba a corresponder a él hacer, but for his son. sino a su hijo. Aleluya. His son came after him, Solomon. Su hijo, él llegó, his son came after King Solomon. Uh-huh. Su hijo vino después Oh, well, del... after King David. Solomon came after King David. Sí, el rey Salomón vino después del rey David. And he knew his assignment Y él sabía su asignación. to build God a temple, Tenía que construirle un templo a Dios. even though it wasn't in his heart. A pesar de que eso no estaba en su corazón, He knew what to do. él sabía que lo tenía que He knew hacer. what his assignment Él was sabía cuál era su asignación, because he paid attention to his porque él father. puso atención a lo que estaba haciendo su papá. Gloria a Dios. Last of all, in the New Testament, Ahora, por último, en el in Nuevo 2 Timothy Testamento, chapter 1, en 2 de Timoteo capítulo 1, Paul tells a young Timothy, Pablo le dice a ese joven he says, Timoteo, Timothy, le dice, I Timoteo, want to tell you something. quiero decirte algo, There's faith hay fe in your grandmother, en tu abuela. Lois. ¿Cómo se llama? Loida. Loida. Yeah. And there's faith Y hay fe in your mother Eunice. en tu madre Eunice. And that very same faith, Y esa misma fe, I am persuaded. yo te The estoy Father said, I see it in you, yo la son. veo en ti. The faith of your grandmother, Esa fe de tu the abuela, faith of your esa mother fe de tu mamá is in you está now. en ti ahora. The next verse said, stir it up. Y el siguiente Stir versículo dice, it up. agítala, muévete, haz algo con ella. Arriba. My wife and I live blessed lives. My wife and I live blessed lives. Mi esposa y yo hemos tenido vidas tan bendecidas. The Lord told me, El Señor me dijo, He said, son, hijo, you have health, tú tienes salud, you have wealth, tienes you have riquezas, wisdom, tienes sabiduría, you have divine protection, tienes una protección you divina, have blessed kids. tienes hijos You bendecidos, have all of this tienes todo esto because you're in my will. porque estás en mi voluntad. Gloria a Dios. Teach others, Así que enséñale a los demás they can have the same. que ellos pueden tener lo mismo. We have the spirit of faith on us. Nosotros tenemos ese espíritu de We fe have the en spirit of nosotros. faith on Tenemos us. ese espíritu de fe en nosotros And you can have it on you y tú lo puedes tener en ti Amén. if you want it. si lo quieres. If you want it. Si lo quieres. Amen. Amén. You have to want it. Lo tienes que querer. Brother Jorge, would you stand out here? Hermano Jorge, ¿se puede poner de pie aquí? Glory to God. Praise God. Gloria a Dios. Brother Jorge, El hermano Jorge, I have an anointing on me. tengo una unción en The mí. Lord told me so 3 years ago El Señor me dijo hace 3 años that the anointing to prosper que la unción para prosperar is on my wife and I. está en mi esposa y en mí. I know it's already on you, Yo sé que ya está en but the ti, Lord wanted me to tell you pero el Señor quiere que te you've diga not seen anything que yet. todavía no has visto nada. You've yet to begun to fund, Todavía no has visto nada de lo que va a venir. and that I'm to lay my hands on you, Y ahora que imponga manos that sobre you might ti, receive tú podrás recibir the spirit of faith in a greter measure. ese espíritu de fe en For gran prosperity. medida para In the name of prosperidad. Jesus. En el Receive nombre it de right there, Jesús, in the name of recíbelo. Aleluya. Gloria In the name of Jesus. Miss En el nombre de Mimi, Jesús. Ahora, Mimi,
Pastor Erasmo and your wife, Erasmo y tu esposa, and any of the pastor's children y los hijos de los and grandchildren los that hijos are y here. los God calls a man, que cuando Dios llama a un He hombre, calls his whole family. Él llama a toda su familia. He calls his whole family. Llama a toda su familia. He calls his whole family. Llama a toda la familia. See, you have a heritage. Ustedes tienen una herencia. You have a God-ordained right Tú tienes un derecho ordenado por Dios to the very same promise para la misma promesa that's on the patriarchs of your que family. está en el patriarca de tu familia. Amen. Amén. As a spiritual son myself, Como un hijo espiritual, Amber, come help me yo with mismo soy un this. hijo We espiritual. want to lay hands on Y you too. queremos, mi esposa y yo, imponer manos sobre That you would ustedes be blessed, para que ustedes sean that you bendecidos, would be strengthened para que sean fortalecidos and anointed in a fresh way y ungidos de una manera fresca for the task, para esa for the asignación, assignment para esa tarea that is on your life. que está en sus Let's vidas. just lay hands on it. Father, in the name of Jesus, be blessed. Be blessed. Be Sé blessed. bendecida, Be sé blessed. bendecida, Be sé blessed. bendecida, Oh, be sé blessed. bendecida. In the name En el of nombre de Jesus. Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Woo, in the name of Jesus, be blessed. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Aleluya. That's my ministry for today. Eso es lo que quería decirles hoy. Gracias.